Wañushkakunapa punllata yarishpa kay semana punllakunapika tukuylla ayllukunami kimirishka kan sumaq mikunakunawan. Shinapash ñukanchik shunqupimi kan kay tananakuykunata runakunapaq Cofán, Shuar, Secoyas, Siona, Quichuas runakunapaq riqsichishpa katingapaq. Amigos, bienvenidos, bienvenidas. Revisemos los temas que tenemos para hoy. Los animales, su cuidado y crianza. Las familias se reúnen para preparar el pan de finados. Entrevista y el video musical de don Alejandro Terán, arpero de Peguche. Y por último, Mushuk Muyu sigue enseñándonos a hablar en quichua. Kikingunaka bajo un mismo soltami rikunajpangichi. La gran demanda de alimentos de la humanidad, el materialismo, la vanidad y más, han hecho que las personas cosifiquen a los animales ignorando que son seres que sienten, que sufren y que tienen una estrecha relación con nosotros. Los abuelos y las abuelas no eran así. Ellos sentían cariño, afecto y respeto por los animales que les servían de alimento, por los que les ayudaban en el trabajo y por los que les eran su compañía. Tanto es así que en las comunidades quichuas de Imbabura se tenía la costumbre de llevarlos cargados en la espalda o envueltos y marcados como bebés, lo que demuestra que antes existía un lazo o vínculo de amor entre los seres que habitan este planeta. Veamos el reportaje realizado por nuestra compañera Nelly Saranzi. Los seres humanos y los animales somos compañeros, vecinos en este gran hogar llamado Tierra. No sabemos con exactitud en qué momento de la evolución aparecimos unos u otros, pero sabemos con certeza que coexistimos hombres y animales desde todos los tiempos. De la inmensa variedad de especies que existen, algunos fueron domesticados por el hombre, algunos son nuestros amigos de vida. Otros nos ayudan a realizar nuestro trabajo y otros son nuestro alimento. Por esto, nuestros ancestros los respetaban y protegían, estableciéndose entre hombres y animales un vínculo afectivo y de necesidad mutua. Tenía unos 9 añitos y desde ese entonces me ponía a cuidar los animalitos. Este cuchigo, llamago, alcugona, misigona, más que yo voy a cuigo, más que este voy a atalpago, es nago yarene. O atashna hoya picuyi cameran siendo canamera, coita técnica wanch patocarin. A mí me gustan los animalitos, cuidarles con mucho cariño. Yo he tenido los animalitos todo el siempre, desde que era pequeña. Ñukanchika o manda llamamichi, cochimichi, por el canchi, causar canchi, wagrata michisma, causar canchi, sina viñar canchi, sina animal guaya, kira par canchi na yacharisca. Animal taguiri, gusta animal. Cuchiguta charinata, llamaguta charinata. Chaymari na chinga chinchi llamago con majarata. Cuchita cutin racuyapica hatushpa, cultiguta hapinchi. La elevada demanda actual de alimentos de la humanidad ha provocado que esta relación hombre-animal cambie drásticamente. Así, ahora los animales se han convertido en nada más que objetos, mercancía, dinero. Hoy existen lugares de crianza masiva de animales para obtener su carne y otros productos. Lugares donde los animales viven en permanente tortura y agonía.
Además, en esta desmedida ambición, muchos animales son cazados inhumanamente y con métodos en muchos casos muy crueles. La insensibilidad humana va en crecimiento. Aún las mascotas son víctimas de malos tratos y negligencia. Muchos perros y gatos son abandonados a su suerte o con la intención de que mueran. Yo me doy cuenta que las gallinitas están felices porque igual que se les da de comer a la hora que es debido, se les tiene con el agüita, su granito. Igual ellas cuando ya están llenas de comer, ellas igual al menos si ellas ven el sol, se salen a calentar, extienden su patita, abren sus alitas y están acostaditas. Y por ende me hacen sentir feliz igual a mí. Yo me siento cerca de ellas, igual a más de eso les traigo más comida, pero ya no saben querer. Entonces digo, ya están y me siento tranquila porque sé que están con su buche lleno. Ahora con algo de mantener jambo, algo con yakto aquí me catalayang nale mantener. Aquí me ponja na karanchi me con akunata. Te cacote. Che colerang jakiang che kanyakote si gana kaspaka. Pai con la pase. Pogjas paring, pai pora pogjan. Gente cuenta más, llama pues huacán, ni nada. Cuando deja de comer, cuando no se acerca a comer, no, porque cuando se les bota el maíz ellos abren sus alas y vuelan. Entonces cuando le veo a una gallinita que se queda al último, digo, ¿qué pasó? Entonces me doy cuenta de que algo le pasa, entonces le cojo, le marco y digo, ¿qué te pasó? Y yo converso con ellas. ¿Qué te pasó? ¿O qué estás? ¿O dónde te duele? Le trato de encontrar el lugar donde le duele, la patita, la alita, y así. Casi ni piso ni pi entendí. Continúa entendés para acá, milla y cas para acá, yanga hasta. Yanga sentita na sentingachi yanga pai, topaita topanga ya. Apa mo nga pa na chisiko na dito kusyan ja ogra kunapas. Ari, rikong riksing nya nyukanchita. Apa mo nga pa ripika. Bicha rikong parla pijata rikong parla itaja na parla ogra. Kuna gai kuchkanda na shoti chinichu. Masti zosako nispa. Harika hosiko. Ari hartaga hosiko nispa. Ochilau gaupka. Chimilingi nispa churascane. Ari, chimilingi nispa. Chimilingi ni kashamun jami. Ari. Ojo gunta be kaya be sinaita shamun. Ari. Chichiku ni ka bishgunapski kimirigunja. Las avecitas sí nos reconocen a los dueños, igual por la voz, así como los perritos. Yo, por ejemplo, vengo de alguna parte lejos, le digo, ¡ah, mijitos, mis bonitos, con cariño! Entonces ellos se acercan, vienen corriendo, ¿verdad? Entonces les digo, igual yo con ellos converso, con cariño, les digo como que fuese un hijo más. Si cuidamos a los animales con cariño y afecto como merece un ser vivo, ellos nos brindarán su compañía, su fidelidad y energía. Recordemos que de acuerdo a nuestra Constitución, el maltrato animal está penado y existen sanciones, multas e inclusive prisión para quien haga daño a los animales. No deberíamos ser humanos obligados por la ley, pero ya que es así, entendamos que debemos cuidar a todos los seres vivos con responsabilidad, pues ellos sienten como usted o como yo. Su bienestar es nuestro bienestar. Na mantinipi na rikupi a la fuerza manda pa kuna brakian.
ñukanchik wañunakashpaymanka na mantenita ushanchik, na surkunchik, na imatapish karanchik. Wagrakunapi nanay hapishpa shina pilis juntashpaymanka llakiyashpa wakchalla rikun ñawikunata. Yanka utujulla rikun, na ali rikunchik. Imashami gente irkiyanchik lo mismo. Llamago ya nasishpa, nasita rikushpa ya ñukaga kushijushpa maquita shina bichaychurani Diosulpagui tayta Diosulpagui nishpa shina maquita bichaychurashpa kushijuni wawakuta wachakpita. Así que ña wakinga wañupika llakiyanchik. Usted está viendo Bajo un mismo sol. Don Alejandro Terán, conocido como Taita Algodón, interpreta música tradicional en arpa. Su sueño de muchos años ha sido llegar a grabar sus canciones en un CD. Hoy, gracias a la ayuda de su nieto Tinku, se cumplió este sueño, cuyo lanzamiento se realizó en el Centro Cultural Quindi Huasi. A continuación, una entrevista realizada por Ati Maldonado y el estreno del videoclip Chuchaki, realizado por Toki Maldonado. Principié a tocar en 45 años, me dediqué, me emocioné este aparato porque me gustó mucho este aparato, el arpa. Sí, estaba tocando en un velorio, un arpista. Me emocioné mucho y le compré ahí. Puse a aprender, me emocioné mucho. El sonido del arpa es diferente que cualquier instrumento de las cuerdas, ¿no? Muy difícil para uno solo, porque no tenía maestro, ¿no? Busqué la música, yo mismo busqué la música, haciendo empeño, dejando de trabajar, artesanía, dejando de todo. Hora de almorzar al lado del arpa, hora de dormir al lado del arpa, hora de levantar al lado del arpa. Casi en un año aprendí la música, pero ya de una musiquita ya me siguió otras músicas ya me siguió nomás. Si hubiese aprendido desde hambre, de chiquito, hubiera jalado más o menos más. Ventajosamente, mi nieto es músico, ¿no? Y él me dijo que me está prestando el estudio para un mes. Vamos a grabar, abuelito, le dije, vamos. Le hizo grabar, la grabación siempre no era como tocarle como en las casas de las fiestas, ¿no? Siempre la grabación ha sido muy diferente. Sacarle preciso, sintonizar preciso. Para primera vez es difícil, siempre ha sido difícil, ¿no? Así fue hasta ahora. Sí, estoy contento, más o menos quedaría recuerdo para mis hijos, algún día me recordarán. Chuchaki significa de que toman ahora, ¿no? Al amanecer están chuchaquis, tristes, ¿no?
pero eso dice que al amanecer llegan otra vez a la casa de las fiestas mismas. Es que ya agradecen cuando ya acaban las fiestas, ya no hay que darle nada de sopitas, ya se acaba, ¿no? Y así es que uno llega, pero ya no se puede, y por eso le dice, con amponjame último, que ya ponja que llame, eso dice que ya es el último día, mañana no tenemos nada. Ñuka monayman mi gentikuna uyachun, wakinbika shu uyashka renripi o pensamiento pikidachun kayakunapa ñukanchi kawsaypika kaytukashka o ñukachuri o mayjan kashpapash yachakushpa kidanman chay música ukunata y wakin interesa wakin na interesa que desprecian chay musicata ñuka invitashpa ima kayachishpa gustakpika entendichishpa shu ashaguta kushijushka tiajuyman munakpikan pero paykuna wakinga munan wakinga na munan. Oya hunita chari, kuna punja miltimo, baktara kaya rekupti, yukamu hungima. Taita machito, amara shipangi chiari, asao gatia pagrami. Chuchaki, chachaki, yaki, chacha, konanga. Chustego, chachamoyota, boda, apita yarishpa, chichacha. Chustego, chachamoyota, boda, apita yarishpa, chichacha. Tigre de paimamitago, tigre de paimamitago. Taita servicio, nacho pucho guzapstiapan. Aisha domingo para ganar chamba ya taita machito. Allah. Kunam pandami ultimo kaya pandami
llame último, vaya punjani llame familia. Último gusta tu chupai, último gusta moyuspa, yukshipai. Último gusta tu chupai, último gusta moyuspa, yukshipai. Imanaya, bienvenidos a Mushukmuyu. Imachikuna, los verbos. Hoy vamos a aprender el nombre de algunos verbos en quichua. Yanapana. Ayudar. Tukuchina. Terminar. Napana. Saludar. Yuyana. Pensar. Shuyuna. Dibujar. Chayana. Llegar. Tancana. Empujar. Tigrana. Volver. Apana. Llevar. Purina. Caminar. Esperamos que hayan disfrutado de la clase. Hasta Kashkaman Ali Tutata Charipaichi. Cada año, en el mes de noviembre, las familias quichuas tienen como tradición reunirse en sus casas para hacer pan. Los hombres ayudan con la leña y en el horno. Las mujeres preparan la masa y hacen diversos muñequitos de pan. A la mañana siguiente van a visitar a sus seres queridos en el cementerio. Van llevando variedad de comida y el pan recién hecho para compartir con la familia y dar a los rezadores, quienes por un poco de pan ofrecen sus mejores oraciones y rezos a los difuntos. Veamos este interesante reportaje realizado por Nelly Saraz. Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora nuestra muerte. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga nuestro reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros. Perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación. La llamada de nuestros ancestros es imposible ignorarla. Los quichuas Otavalo conservamos la tradición de nuestros abuelos, la tradición de visitar a los muertos, llegar a las tumbas de los seres queridos con comida preparada, frutas, flores y especialmente pan. Creen Dios Padre Todopoderoso, Creador. Uno o 2 días antes de visitar el cementerio, las familias se reúnen en sus casas. Desde muy temprano mezclan los ingredientes necesarios. Una vez lista la masa, necesitan hornearlo, por lo que acuden a la casa de un familiar, amigo o vecino que posea un horno de leña. Esta tradición de hacer el pan es algo íntimo para algunas familias. El dueño empieza a calentar el horno. Quienes vamos a hornear
Cubrimos con manteca vegetal las latas que serán usadas para hornear el pan. En primera iniciamos con los panes de maíz. En simples formas de tortillas ingresan al horno y tan pronto como terminan con estas se inician con los panes de agua. Bueno, esta es una tradición, ¿no?, que viene desde mucho antes atrás, que por ser Día de los Difuntos tenemos esa costumbre, o tienen la costumbre nuestros abuelitos, han sabido realizar desde antes y queremos más bien fortalecer, ¿no?, como nosotros jóvenes. Entonces vemos que es una costumbre por estas fechas especiales que es noviembre. Nos hemos reunido mi suegra, mis cuñadas, mis tías, primas. Entonces nos reunimos, nos apoyamos ahí, hacemos las figuras que querramos, el pan que querramos y el tantito que querramos hacer. Entonces ese es la reunión es esporádica, ¿no? Solamente creo que en estas fechas tenemos esa oportunidad de estar en familia, aprovechar este espacio. Hacemos de dos tipos, uno que es de harina, otro que es de maíz. Entonces, en el de maíz pues se utiliza lo que es leche, levaduras, mantequillas, manteca, y en el otro también, que lo llamamos pan de agua, ¿no? Entonces es igual. Este tiempo es el tiempo de compartir. No solamente es para los que estamos realizando nosotros, ¿no?, sino que es para compartir a nuestros vecinos, a nuestros amigos, y si tenemos familias que están más lejaditos también, compartir con ellos. Que son muy tradicionales estas figuritas. Entonces vemos que cuando llevamos nosotros a rezar, bueno, me han dicho mis padres, ¿no?, o sea, es en honor a los niños, tal vez fallecieron niños, fallecieron niñas, ¿no? Entonces llevamos estas ofrenditas o los panes, como llamamos, para hacer rezar en nombre de ellos. En esta tradición, hasta calentar el horno tiene un ritual. Tenemos que tener la leña. Eso es todo para mí el horno. Sabe salir blanco los cantos, como cruda mismo. Entonces, para que amarille, toca poner huevos que sean ya puesto condimento en la masa. Entonces la sobrita, la cáscara adentro se bota. Entonces ahí es lo que amarilla. Primero se jala con estico, este es para el carbón. Entonces este abraza y le jala. Entonces según que amontone aquí, se saca el carbón. Entonces después es lo que viene con la chilca. Esa chilca da aroma. Ese aroma queda adentro. Cuando la masita es de maíz, puro maíz, está para 2 o 3 paradas. 2 o 3 paradas. Y ahí se enfría. Si es que es harina de flor, es suave, ¿no es cierto? Ese demora para siquiera unos 6 o 8 sacadas, 8 paradas, digamos. Aguanta eso. Por ejemplo, ahí en 8 paradas viene un quintal de harina ya. Eso aguanta. Yo no he aprendido de nadie, por ejemplo, mis papás ni mis abuelos no han tenido horno. Solo mi pensamiento, mi afición nomás es esto. Yo he visto hornos, pero no sé cómo harán, no sé. Yo armé. Está armado ladrillo, la de arriba es ladrillo, con tierra de ladrillo, no es con cualquier tierra, esa es tierra especial. Vuelta abajo la plancha es armado, de aquí para abajo es tierra, de aquí para acá hasta aquí es piedra verde de agua, con arena de agua. Y acá hasta el último, hasta aquícito más o menos, está de botella, arena de agua. Y lo que termina es ladrillo. Es un horno especial. Las de maíz son las que ingresan al horno primero.
porque resisten el calor intenso del horno y además porque sirven como prueba. No pasa mucho tiempo y ya están listas. Así, una tras otra, salen las latas de pan bien horneadito. Podemos ver que el ritual funcionó muy bien, pues los panes salen muy doraditos. La laboriosa tarea de hacer el pan está terminada. Se reconoce una ración de pan o un pago en dinero al dueño del horno. En el cementerio, en la tumba de nuestros difuntos, armamos el responso. Para esto usamos pan y frutas. Pronto se acercan los rezadores. A ellos les compartimos nuestro cucabi o alimentos que se reparten entre familiares. El rezador se inspira y reza con devoción para recibir el cucabi, para que sus rezos lleguen a Dios en favor del alma de nuestros difuntos. Así pasamos toda la mañana del 2 de noviembre, una celebración que denota sincretismo religioso, pero también la conservación de la tradición del Ayamarcay, o fiesta de difuntos. Kikinunaka bajo un mismo soltami rikunajpangichi. Kay pachacamanmi kay rikuchikunawan pacta kapashkanchi, shuk punllakaman mashikuna. Amigos, nos despedimos desde la estación del tren en Otavalo. Y recuerden, en la zona 1 del Ecuador somos diversos, pero todos estamos bajo un mismo sol. Shine.